A diferencia de otros países latinoamericanos que constituyeron sus repúblicas y que la fecha de constitución de esos estados como repúblicas, no todos incluso nacieron como repúblicas, concretamente Haití tuvo una parte que nació como monarquía, pero bueno, fue poco tiempo. Igual sucedió en México con el Imperio de Iturbide, que duró también un par de años apenas como eso, y luego se estableció la república, salvo Brasil, que duró más tiempo, y hasta 1889. En realidad las repúblicas como tales han predominado como forma de gobierno en América Latina, pero estuvieron asociadas a su nacimiento, por regla general, a la lucha independentista, y por lo tanto tuvieron una connotación asociada a la formación nacional. En el caso de Cuba hubo una república que nació asociada a ese proceso, que fue la República en Armas, que desde la contienda de la Guerra de los 10 años surgió la república, y por lo tanto tuvo ese acontecimiento, la formación de la república desde la Asamblea de Weimar, pues una connotación asociada al surgimiento de la nación. En cambio, a la república, en la fecha en que tú te refieres, que es la del 20 de mayo de 1902, ya es un acontecimiento no asociado tan directamente al surgimiento de la nación y a una fecha patriótica, a una guerra independentista, como es el caso de la mayor parte de los países latinoamericanos, sino que por el contrario está asociado a la dependencia con los Estados Unidos y a una intervención militar que precisamente frustra ese proceso emancipador y al mismo tiempo limita los alcances obtenidos. Porque Cuba es, quizás junto con Panamá, las únicas dos naciones de la América Latina, las dos repúblicas, que no nacieron como estados jurídicamente independientes. Tanto Cuba como Panamá ya nacen en otro contexto histórico, que es el contexto de la expansión imperialista de los Estados Unidos. Y ambas nacen casi simultáneas, una en 1902 y la otra en 1903. En ambos procesos, esas repúblicas nacen como repúblicas baldadas, como repúblicas que son una especie de protectorado, o sea, semirrepúblicas, ¿no? En el sentido que en sus constituciones ya nacen con, en el caso de Cuba, la enmienda PLA, como es conocido, que le da el derecho a los Estados Unidos, le dio el derecho a los Estados Unidos, en el caso cubano vigente hasta 1934, a intervenir en su territorio, lo que ocurrió en alguna ocasión. Y por ese motivo la fecha del 20 de mayo de 1902 tiene ese lastre negativo, o ese aspecto negativo, pudiéramos decir. No cumplimentó los sueños independentistas de José Martí, claramente expresado, pero no solo de José Martí, sino de la generación que hizo la independencia o que luchó por ella desde mucho antes, yo diría casi desde principios del siglo. Yo me atrevería además a agregar que no obstante eso, para muchos contemporáneos era preferible una república con esas limitaciones a no tener república. Eso fue un gran debate en la constituyente de 1901 entre muchos patriotas que preferían aceptar que se constituyera aún así la república y tener por lo menos una república y luego dejar para una lucha posterior, como definitivamente ocurrió, el conseguir la emancipación completa. Pero otros en cambio preferían, si no alcanzaban la emancipación como en toda su expresión, en toda la extensión de la palabra, pues preferían que entonces no hubiera república. Ese fue un debate, fue un dilema. Aún así, el proceso de 1902 en su época fue visto por los contemporáneos como una conquista, fue objeto de celebración. Y yo recuerdo haber conocido a algunas personas que habían siendo niños, los llevaron sus padres a ver el momento en que se arriaba la bandera norteamericana y se arriaba la bandera cubana el 20 de mayo de 1902, y guardaban aquello como un momento emotivo, porque pese a esas limitaciones significaba precisamente eso, que la bandera de la estrella solitaria ondearía por fin sola en Cuba, y a pesar de las limitaciones era una conquista que no podía ser desdeñada. El proceso por constituir el Estado independiente, quiere decir constituir la República, en Cuba fue un proceso más dilatado. Precisamente te decía que desde 1823 se plasma la idea. Es la generación de José María Heredia, es la generación de Félix Varela, es la primera generación que aspira a conseguir la república y que se frustra. Y hubo que esperar prácticamente el paso casi de un siglo, 80 años, para que se
materializara una república el 20 de mayo de 1902. Por lo tanto, un proceso de casi un siglo de aspiración para alcanzar y constituir una república independiente. Eso no tuvo paralelo en el continente. Fue una continuidad de expresiones culturales, de llamados al sentimiento nacional que recorre prácticamente todo un siglo, si lo llevamos hasta el siglo XX. Y eso se expresó en la pintura, se expresó en la literatura, se expresó en la poesía. Y al mismo tiempo con una nación que nace por sus características muy integradas, a lo que contribuye sin duda la guerra de los 10 años y después la guerra del 95. No es un país multicultural que como otros del continente. Todo eso trajo aparejado un solo idioma, que las expresiones patrióticas nacionales tuvieran un peso y un significado que yo diría que no tuvieron o no han tenido en esos años un paralelo en otros países del continente. En los años 20 hay como un despertar de la conciencia nacional, después de la frustración ocurrida precisamente con el proceso de la independencia, y esa generación yo diría que está marcada por dos acontecimientos, no solo por los acontecimientos que están ocurriendo en la nación, sino acontecimientos que están ocurriendo a nivel internacional. Son, por un lado, la Revolución Mexicana, que es muy cercana para Cuba, cercana geográficamente y cercana en sus ideales y en sus objetivos. Y también la Revolución Rusa, que está teniendo un lugar más distante y que impronta o se une con estos acontecimientos que tenían lugar en el escenario cercano, y la frustración de un país que no solamente no alcanzó su independencia de una manera como se había aspirado, y que nace con una república semicolonial, sino que además se produjo en Cuba en esos mismos años una penetración abrumadora del capital extranjero y del dominio extranjero en Cuba, que se expresa no solo en términos económicos y no solo en esa dependencia existente en la enmienda Pla, sino incluso con la presencia de un delegado de Estados Unidos como fue Enos Crowder, que prácticamente es un procónsul que decide e impone su criterio al gobierno de la nación. Todos esos elementos combinados crearon que ante una nueva generación, impactada también por la reforma de Córdoba, que es un movimiento estudiantil importante, produjera en Cuba un despertar de una nueva generación que, ya te dije, simboliza Mella, pero que está llena de muchos otros jóvenes como Rubén Martínez Villena, a los que pertenece Juan Marinelo, un poco más tarde Raúl Roa, hay muchos otros que precisamente son la característica de ese esfuerzo de alcanzar una renovación nacional frente a todas esas frustraciones que se han venido arrastrando desde las etapas precedentes. Probablemente en esa generación se conoció más a Martí que en las generaciones anteriores, porque como ya sabemos, Martí había hecho una labor, pero esa labor se había realizado en el exterior, con pequeños grupos, pero ya a la altura del siglo XX es precisamente en que se empieza a conocer, a publicar la obra martiana y a conocerse más profundamente. Y por lo tanto el ideario martiano, e incluso la carta famosa inconclusa a Manuel Mercado, ya estoy todos los días en peligro de dar la vida por mi país, por mi deber, de impedir a tiempo que se extiendan los Estados Unidos por las Antillas y caigan con una fuerza más sobre nuestras tierras Américas. Todo ese proceso se conocía mucho mejor. Esa carta era inconclusa, era una carta secreta, no se conoció en su época, se conoce después precisamente. Y eso llevó a que el propio Mella hiciera esas glosas al pensamiento de José Martí, porque es ahora que se está como redescubriendo a Martí, y que Martí tiene como una segunda lectura y probablemente impactó más a esta generación que a sus propios contemporáneos. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla. Guillén, como sabemos, era un hombre de la poesía, pero era un poeta comunista. Y por lo tanto hay que ver sus poemarios donde él precisamente a través de los versos recupera ese legado martiano y al mismo tiempo ese legado nacionalista. Fernando Ortiz lo hace desde otra perspectiva, de la perspectiva del etnógrafo, no es comunista, es la perspectiva de la cubanidad, de la cubanía, de ese ajiaco cubano donde entran diversas existencias y de la reivindicación de un componente fundamental de la nación, que es el componente del mestizaje y de la cultura negra. Por lo tanto, las perspectivas no son exactamente las mismas, pero todos tienen un mismo horizonte político, que es el rescate de la nación, y en eso coinciden
a pesar de no nacer todos y no tener las mismas perspectivas políticas. Y eso hace que Emilio Roy, que tiene también, es otro caso, es el historiador que también aclara procesos, como el famoso libro de Emilio Roy, que Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos, tiene muchos otros, pero recupero ese en este momento porque tiene que ver con el tema, aclarificando un tema que entonces la propaganda trataba de hacer ver y de hacer creer a la población que esa independencia precisamente alcanzada en 1902 no era el fruto de la lucha de los cubanos, sino que debía su independencia a los Estados Unidos, que habían sido los que la habían conseguido, cuando en realidad la independencia era el fruto precisamente de muchos años de lucha y de esfuerzo de generaciones de cubanos para alcanzar la emancipación, y que se había visto frustrada precisamente por esa intervención a la que se le trataba de atribuir la consecución de la independencia. Y en medio de esa frustración republicana, pues todas estas figuras hacían obra y lograban tener un impacto a pesar de la incultura predominante, porque hay que recordar que, aunque se discute todavía, estaba casualmente en estos días revisando algunas cifras, y el nivel de analfabetismo era realmente grande. Por ejemplo, no se ha hecho una encuesta de cuál era el nivel de analfabetismo en el ejército rebelde, nunca se hizo. Pero he visto autores que mencionan de un 80% de los miembros del ejército rebelde al triunfo de la revolución. El analfabetismo se habla, la cifra de los censos, pero que eso tampoco es muy exacta, habla de un 40% de analfabetismo. Si estamos hablando de un 40%, estamos casi diciendo que la mitad de la nación era analfabeta. Eso es una limitación para el desarrollo cultural. Havana is like two cities. The old Spanish one, durante toda esa primera mitad del siglo XX, probablemente Cuba fue el país más dominado por los Estados Unidos de todo el continente. Pero no solo desde el punto de vista económico. La inversión norteamericana en Cuba, en términos numéricos, era probablemente la segunda a nivel continental, quizás después de México, pero hay que comparar la nación mexicana, sus proporciones geográficas y de su población con relación a Cuba. Este pequeño país alcanzó a tener en la primera mitad del siglo XX una inversión norteamericana muy por encima de cualquier país del continente, y eso se tradujo en que el dominio norteamericano de la nación era muy alto, pero al mismo tiempo se tradujo en que sirvió como condón umbilical para que en el país se lograra cierto desarrollo en determinadas esferas de la sociedad. No en todo el país, sino en determinadas esferas. Por ejemplo, en la infraestructura, en la construcción inmobiliaria, por ejemplo, en el cine, en la televisión, que en ese periodo, precisamente por ese nivel de dominio norteamericano y su cercanía a los Estados Unidos, se alcanzó cierto nivel de desarrollo en determinadas áreas. Pero por otra parte, había también un abismo de miseria y de explotación en otras, que son precisamente los componentes que llevan al estallido de la revolución. Se habla, por ejemplo, que había un alto nivel de vida en determinados estratos de la población, pero se oculta el analfabetismo, se oculta la insalubridad, se oculta o se menosprecia, digamos, el alto índice de, por ejemplo, ahí están los censos que se hicieron en el año 1900, no es un censo, pero sí una encuesta que se hizo en el año 1959-57 por una encuestadora católica, una encuesta, un survey más bien que se hizo, donde se ve el nivel de pobreza del campesinado cubano al lado de el nivel de vida alto que tenían ciertos sectores de la población. Precisamente ese contraste tan abruptos es lo que explica el estallido de la revolución. La reforma agraria Verbo y Gracia es uno de los más grandes poemas de nuestra historia. La alfabetización popular, la universalización de la fianza, la nacionalización de los bienes que estaban en manos indebidas, son todos grandes poemas.